Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, ahora y siempre. Amén. Estamos cerrando ese ciclo de Cuaresma, dije, y durante esta época hemos venido hablando de la serie de mensajes relacionados con la persona de Jesucristo. Y hoy quiero referirme a otro aspecto que es, en un sentido, el más subrayado en los evangelios acerca de la vida de Jesucristo, que es su cruz. Y quiero hablar del camino de la cruz. El camino de la cruz suena como algo difícil, sangriento, doloroso, y efectivamente eso es parte de la vida y debemos aceptar esa realidad. De eso voy a hablar, de que nosotros muchas veces queremos evitar el camino de la cruz. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos dijo que si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Y queremos tomar a pecho y con seriedad este mensaje, que son palabras que nuestro Señor Jesucristo pronunció. Pero evidentemente la mayoría de nosotros quisiéramos evitar el camino de la cruz, ¿no es cierto? Porque es algo doloroso, difícil, nos inspira rechazo en un sentido con mucha claridad, a pesar de que la cruz de Cristo se volvió un símbolo de triunfo, y por eso muchos de nosotros llevamos una cruz también como símbolo del triunfo. Pero cuando lo vemos de forma simbólica, como aquello que nos causa dolor, pena y angustia, es algo que quisiéramos evitar. Tanto así que a veces cuando hay malas relaciones y amistades con otro, uno dice, esta es mi cruz, ¿no es cierto? Espero que no sea entre esposos y esposas, pero sucede. Note esta historia. El marido llega de la iglesia, toma a la mujer en su regazo y comienza a bailar con ella. Y la esposa pregunta, ¿la misa de hoy fue de tratar bien a las esposas? Y él responde, no, fue de cómo cargar nuestra cruz con alegría. ¿Qué le parece? Las personas pueden llegar a hacer esto. Ahora, siempre en el ambiente religioso, dice que, eso lo conté hace un tiempo, un burro muere frente a una iglesia. Una semana después el cuerpo seguía allí. El padre se decidió llamar al jefe de la policía. Señor policía, tengo un burro muerto hace una semana frente a la iglesia. El policía, gran adversario político del padre, contesta, pero padre, ¿no es el Señor quien tiene la obligación de cuidar de los muertos? Así es, contesta él, pero también es mi obligación de avisar a los familiares. ¿Qué le parece? Su cruz. Ahora, yo no estoy de acuerdo que algunos dicen que nuestra cruz es la suegra. Yo he escuchado varios que dicen, esa es mi cruz. Mire, suegra, ¿no quiere meterse en la piscina? No, ¿por qué? Solo preguntaba, como siempre se mete en todo. ¿Alguna suegra por aquí? Hoy me crucifican a mí. Allá veo unos cuantos levantando la mano. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo esas palabras: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso se llama el camino del discipulado. Lo que quiere decir es que seguir a Jesucristo tiene ciertas implicaciones en nuestra vida tocante a lo que vamos a experimentar. Hay iglesias en donde se predica un evangelio dulce en el sentido de que todo es bueno, camino de rosas, Dios nos va a bendecir, si somos hijos de Dios Él va a multiplicar la bendición, vamos a tener casa, carro, porque yo soy hijo del gran rey, decimos. Entonces Dios me va a dar lo mejor a mí. Sin embargo, yo creo que hay un tremendo y craso error allí, porque si bien podemos dulcificar el evangelio, porque es un mensaje de salvación, de perdón y de restauración, también debemos tomar en cuenta en serio esas palabras que nuestro Señor Jesucristo pronunció, que parte de la vida, mis hermanos y hermanas, es que en esta vida tendremos aflicción, tendremos adversidad, y debemos estar preparados para enfrentarlo. La tormenta vendrá, la tormenta llegará a nuestras puertas en algún momento, y el Señor nos avisa que debemos cargar nuestra cruz de una forma simbólica, por supuesto, no es una forma literal, pero para seguir al Señor, el camino del discipulado va inexorablemente unido a la dificultad,
y a la adversidad. Eso es algo que debemos reconocer, y por eso aquí abajo les pregunto la cruz como alternativa de vida, y pongo unos signos de pregunta. ¿Qué implica para mí? Porque como dije, es ineludible el camino de la adversidad en la vida cristiana. Y yo quiero subrayar que el camino de la cruz, que es el camino que va a tomar el Señor Jesucristo en el Domingo de Ramos, el Domingo de Palmas, Él es aclamado como Rey soberano, y ese cántico que cantamos durante la Santa Comunión, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, es la aclamación de cuando Jesucristo entra en Jerusalén como Rey triunfante. Y sin embargo, 4 días después estará siendo crucificado. Jesucristo asume su cruz, acepta su destino, porque Él sabe para qué ha venido. Y entonces yo quiero subrayar que asumir el camino de la cruz es tomar decisiones, tomar ciertas decisiones en la vida. Y yo creo que una de las más cruciales de esas decisiones es el servicio como vocación. Eso quiere decir que Dios nos ha llamado no a vivir para nosotros mismos. Ahora, no está mal tener metas, tener sueños, esforzarse, estudiar. Yo mismo lo he hecho a lo largo de mi vida, tratando de salir adelante, sacar adelante a la familia, pero debemos saber de que hay una dimensión en la vida que no se agota en enfocarse en uno mismo. Lo que quiero decir con esto es que en la medida que nos enfocamos en los demás y salimos de nosotros mismos, hallamos el camino del servicio. Y yo creo que el camino de la cruz de Jesucristo refleja de forma diáfana y transparente el camino del servicio. Si hay algo que podemos encontrar en la vida del Señor Jesucristo, es que fue un individuo, un personaje que se dedicó a ayudar, a servir, a sanar, a levantar, a dar palabras de ánimo, a dar palabras que alimentan el alma. Y eso significa servir a los demás, y por eso es que las multitudes lo buscaban, no solamente por sus milagros, sino también por sus palabras de sabiduría. Por ejemplo, todos hemos escuchado muy probablemente el Sermón del Monte, donde el Señor nos llama a ser perdonadores, a vivir para los demás. El Sermón de la Montaña tiene ese mensaje de lo que es el servicio de vocación. Y entonces, si el Señor Jesucristo tuvo tanto éxito, por decirlo así, ministrando a las multitudes, sirviendo y atendiendo a sus necesidades y dando palabras de esperanza, entonces, ¿qué lo llevó a la muerte en la cruz? Usted se ha puesto a preguntar por qué fue crucificado el Señor Jesucristo. Es una pregunta legítima. ¿Qué fue? Si era un hombre bueno, que atendía a las multitudes, sanaba, levantaba el espíritu, daba palabras de perdón y de restauración, y si influía de una forma tan positiva y poderosa en las multitudes, la pregunta sigue siendo legítima. ¿Qué llevó a Jesucristo a la cruz? Quiero enfocarme en 2 cosas en esta oportunidad. Podría explayarme más en los detalles, pero en esta ocasión quiero que veamos 2 cosas. Hay razones políticas que lo llevaron a la cruz, y hay razones de vocación, ambas cosas. ¿Por qué razones políticas? Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en el atrevimiento, por decirlo así, de Jesucristo, la osadía de predicar sobre el reino de Dios. Cuando oramos el Padre Nuestro, comenzamos diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y luego decimos: vénganos tu reino. Esto, mis hermanos, quizás no le hemos puesto toda la atención debida, pero son palabras atrevidas, porque que venga el reino de Dios quiere decir que el reino de Pilato y el reino de los romanos no es el válido. El verdadero reino que se debe implantar acá es el reino de Dios, y en el reino de Dios no cabe el reino de Roma, tampoco cabe el reino de Pilato. Y por eso es que cuando Jesucristo es crucificado, quizás usted recordará, se le cuelga un rótulo que dice que aquí está colgado ¿quién? El rey de los judíos. El rey, ese se hizo rey. Miren cómo terminan los reyes. Y la otra parte es que hay vocación y servicio que lo llevó a la cruz, porque él sabía que mediante su muerte nos iba a restaurar y a reconciliar con Dios. El pasaje bíblico dice que los sumos sacerdotes y los fariseos juntaron al concilio y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Las multitudes se iban tras Jesús, y los líderes religiosos dijeron: eso no está bien, está
por decirlo así, induciendo a las multitudes a rebelarse, porque está hablando de un reino diferente, que no es el reino de Pilato, que no es el reino de César, no es el rey romano. Y por tanto se pregunta, ¿qué vamos a hacer con ese individuo? Un poquito más adelante dice, si le dejamos así, todos creerán en él. ¿Y vendrán quiénes? Los romanos. Miren que son implicaciones políticas, ¿sí o no? Esas son implicaciones políticas. Imagínense que yo fuera frente a la Casa Blanca, allá en Washington, y empezar a decir, ese no es el verdadero presidente, el verdadero rey es nuestro Señor, y él va a destruir esa Casa Blanca y va a poner su reino celestial acá. A ver, ¿qué va a pasar conmigo? Ahí me va a ver en las noticias, ¿sí? ¿Cómo se llama? El mugshot, ¿no? Ahí me va a ver a mí, ¿no es cierto? Y Jesucristo estaba predicando en Jerusalén, la capital de Israel, donde estaba todo el arreglo político y económico de Israel, diciendo, no, el verdadero reino no es ese no es el verdadero templo, es el reino que viene de Dios. Y por tanto ellos dicen, mire, si ese hombre sigue predicando eso, van a venir los romanos y nos van a destruir. Y entonces se levanta el líder de los religiosos en Israel y dice, Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene, oiga esa frase, que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Que un hombre muera. Es mejor matar al líder para que se esparzan las ovejas. Y de hecho hay un texto bíblico en el libro profético de Zacarías que dice que herirán al pastor y las ovejas serán dispersas. Y eso es lo que ellos dicen acá. Es mejor que muera él a que muera el resto. Y entonces aquí empieza a urdirse el plan para matar a Jesús. Esto no lo dijo el sumo sacerdote por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Note otra vez el punto. Aquí se están decidiendo en estos concilios religiosos que hay que matar al líder. Hay que matar a Jesús. Implicaciones políticas, implicaciones religiosas. Dice que nos conviene que muera uno por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios. Y miren la resolución que tomó este concilio. Dice, así que desde aquel día que hacían, consultaban cómo matarle. Consultaban. Tenían sus negociaciones internas, y eso es lo que nos conduce a la Semana Santa, que es la última semana de vida de Jesucristo. Y dice acá que la Pascua de los judíos se acercaba, y muchos subieron de la tierra a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Esta fiesta era bien importante. Nosotros quizás no comprendemos la dimensión y el alcance de lo que era la Pascua, pero era una celebración política. Porque Israel recordaba cómo Dios los había liberado de la esclavitud en Egipto y había destruido el ejército de Faraón, y Dios se había liberado a su pueblo. Así que la Pascua no es solamente una fiesta religiosa, tiene implicaciones políticas de liberación, porque el opresor había sido derrotado. Y ellos llegaron a Jerusalén para celebrar esta Pascua, y dice acá que buscaban a Jesús y hablaban los unos con los otros estando en el templo. ¿Qué os parece? ¿Vendrá la fiesta? El Señor tiene firme y claro su vocación. Él va a aparecer en la fiesta de la Pascua. Jesucristo es arrestado, procesado, enjuiciado y ejecutado en la fiesta de la Pascua. Y por eso decimos que Cristo es nuestra Pascua. Él es nuestro perdón y nuestra reconciliación. Él sabía cuál era su vocación de servicio, de servir a las multitudes, de servirnos a nosotros para reconciliarnos con Dios. Y por eso es que Él nos llama a que nosotros sigamos sus pasos. Que cuando tenemos bien determinado nuestro enfoque en la vida de servir, de ayudar, de ser de bendición para los demás, nosotros podemos también tomar el camino de la cruz. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y síganme. Mis hermanos, ahora que nos acercamos a la Semana Santa, a la Semana Mayor, debemos tomar en cuenta que nuestra vida cristiana, la vida de discipulado, es una vida que involucra ineludiblemente el cargar nuestra cruz, si queremos ser fieles testigos de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.
Nos ponemos de pie para el próximo cántico, Arriba los corazones.